Hermanos, iglesia, estaremos en este momento de predicación expositiva viendo o considerando con la ayuda del Señor el capítulo 15 de Romanos y estaremos viendo de manera más específica los versículos 14 al 21. Romanos capítulo 15, versículo 14 al 21, y el título de esta enseñanza, predicación es Ministrando el Evangelio de Dios, porque esa es una de las frases que Pablo repite o menciona en este texto, ministrando el Evangelio de Dios. Antes de adentrarnos al texto, hermanos, a estos versículos, recordemos un poco, solo para introducirnos, el contexto. Pablo el apóstol viene hablando en todo el capítulo anterior, en Romanos capítulo 14, acerca de la paciencia y la misericordia que deben tener los creyentes entre sí, mutuamente, por asuntos de conciencia o de opinión, ¿cierto? Y estos deberes, Pablo los apunta hacia un modelo que todos los cristianos tenemos a seguir, que es el modelo de Cristo Jesús. ¿Por qué el modelo de Cristo Jesús? Porque Él no se agradó a sí mismo, no buscó agradarse a sí mismo, sino que se negó, ¿cierto? También tenemos en Cristo Jesús un modelo de obediencia a la ley. Cristo obedeció, vino bajo la ley de Dios y la obedeció plenamente y perfectamente. Pero Pablo empieza a entretejer estas enseñanzas y él poco a poco va volviendo a uno de los grandes temas de la epístola a los romanos. ¿Cuál? El tema de los judíos y los gentiles. Si notan que él entremezcla estas enseñanzas de esos deberes mutuos unos con otros, con toda esa línea de argumentación que Pablo habla prácticamente desde el principio de la carta a los romanos. Cristo vino a cumplir todas las promesas dadas a los padres, lo vimos la ocasión anterior, y cuál era la promesa dada a Abraham, que en su simiente, la cual Pablo dice en otro lugar de la Escritura que es explícitamente Cristo, porque no habla de muchas, sino de una sola, en esa simiente vendrían a ser benditas todas las naciones, hermanos. Allí Pablo también dice, entonces Cristo vino bajo la ley para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, los gentiles quienes no son de la nación de Israel. Y también para que no se de pronto llegue a considerar o a pensar que esto fue algo novedoso que surgió en los planes del Señor. ¿A qué me refiero? A incluir a los gentiles en un mismo pueblo, sino que para evitar ese pensamiento, Pablo, ¿qué hace? Empieza a citar ¿qué cosa? El Antiguo Testamento, Deuteronomio, Salmos, Isaías, para anunciar que desde un principio, desde Génesis, este ha sido el plan del Señor, que los gentiles esperarían y confiarían en Cristo. Y esto es lo que se ha venido cumpliendo progresivamente desde el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también hubo gentiles que fueron salvos. Pocos, pero ¿qué vemos en la revelación de Dios? Que eso fue que progresando. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Hechos y en adelante, ya se expande. Y aún hoy también, mis hermanos, y hoy la iglesia, toda iglesia cristiana y todo creyente es un vivo ejemplo de esta promesa, que un día los gentiles glorificarían a Dios por su misericordia. Así que continuemos viendo lo que el Dios de la paciencia, la consolación y la esperanza tiene por decirnos en esta mañana a través de estos versículos de su palabra. Versículo 14, concentrémonos allí, Romanos 15, verso 14. ¿Qué quiero enfatizar acá? El amonestarnos los unos a los otros. A partir del versículo 14 de Romanos 15, Pablo se muestra más personal.
la carta empieza a adquirir un enfoque más personal, más pastoral, con sus primeros destinatarios. ¿Quiénes eran sus primeros destinatarios? Los creyentes en Jesucristo que vivían en la capital del imperio, en Roma. Esto no quiere decir que no tenga que ver con nosotros, porque de hecho tiene mucho que ver con nosotros. Tampoco quiere decir que no tenga ninguna aplicación para nosotros, porque de hecho sí las tiene, como veremos en un momento. Entonces, dirigiéndose a la comunidad de creyentes que se encuentran en esta ciudad, en Roma, Pablo les manifiesta que él estaba seguro, persuadido, convencido de que esos hermanos, por el testimonio que se daba de ellos, abundaban en qué cosa? Abundaban en bondad, abundaban en conocimiento, en gozo, en paz, en esperanza. ¿Por qué digo que por el testimonio que se tenía públicamente de esos creyentes? Porque, hermanos y amigos, recuerden que cuando Pablo escribió la carta a los romanos, él no conocía personalmente a estas personas. Él no las conocía rostro, no se habían visto en cara a cara. Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba en su tercer viaje misionero, en Corinto. Y de allí escribió la carta a los romanos y luego él manifiesta su deseo de ir a verlos. Entonces, como Pablo dice que estaba plenamente convencidos por el testimonio público que estaba dando esos creyentes en Roma y que era evidente, era de conocimiento público en las iglesias cristianas el buen testimonio de esta iglesia, lleno de bondad, de conocimiento, y aquí no es el conocimiento del intelecto meramente, sino el conocimiento salvífico, el conocimiento salvador, no el conocimiento que se envanece, el conocimiento que edifica. Es como si Pablo les dijera a sus destinatarios que él sabía que no necesitaba más describirle más acerca de los deberes mutuos, porque todo lo que él viene hablando acá es de esos deberes entre creyentes. Y aquí dice claramente, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestación. ¿Qué quiere decir amonestación? Amonestación es exhortación, amonestación es advertir, reconvenir, corregir, el amonestar mutuamente en amor, hermanos, no está desconectado de una comunidad de creyentes. Es decir, esta amonestación de la que Pablo habla acá está hablando en un contexto de ¿qué? De una comunidad de creyentes, de una iglesia local. ¿Qué quiero transmitir acá, hermanos? Sin iglesia, sin un cuerpo de creyentes, no podría haber tal deber, no podríamos amonestarnos mutuamente en amor, ni tampoco ser amonestados. Se requiere una comunidad de creyentes para ejercitar este deber, porque Pablo acá lo nombra como un deber. Amonestar y ser amonestados. Amonestar y ser amonestados. ¿Se necesita para esto qué? Para ejercitar este deber se necesita bondad, se necesita amor, se necesita conocimiento, se necesita humildad, se necesita madurez también. Y hermanos, esa es la razón también por la cual muchos se acercan a muchas iglesias y no desean involucrarse demasiado, ni comprometerse demasiado. Esta es la razón por la cual en muchas iglesias personas vienen y van con el fin solamente de escuchar la palabra y ya. Pero mis hermanos, esta actitud, este comportamiento es extraño a las escrituras, es ajeno a las palabras de Dios y al Nuevo Testamento. Una idea donde nadie se pueda meter en nuestra vida ni para aconsejar o amonestar está lejos de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos saber, hermanos? La Biblia habla en abundancia de este deber. Veamos solamente algunos versículos de los muchos que hay donde se nos menciona esto. Por ejemplo, vayamos a Hechos 20:31. Hechos 20:31. Dice este texto de las Escrituras: por tanto,
Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de qué, de amonestar y con lágrimas a cada uno. Por 3 años, amonestando con lágrimas a una iglesia local. Primera de Corintios 4:14 también nos dice algo similar. Primera de Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Otra vez está la palabra amonestación. Y así podríamos ver muchos textos más, hermanos. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que es el deber de amonestarnos los unos a los otros. Ese deber está en todas las escrituras. Y que es una necesidad. Debemos verlo así también, como una necesidad que nos amonesten. ¿Tú sabías que es una necesidad que nos amonesten? Quien nos ama, nos amonestará. ¿Cierto? Y también es verdad que muchos son los que amonestan, pero no lo hacen en el espíritu correcto, en amor, sino que sus motivaciones son egoístas, contenciosas, egoístas, de causar enemistad. ¿Cuál es el objetivo de una amonestación? ¿Cuál creen ustedes que sea el objetivo de que un hermano se acerque a otro a amonestarle en amor? Restaurarle, amarle, animarle a su hermano en la fe. Su única motivación es hacerle ver su error o su pecado porque se le ama. Ahora bien, también son muchos los que no tienen la misma disposición, tienen la disposición de amonestar, pero no para recibirla, no para recibir la amonestación. Son prontos para amonestar, para exhortar, pero no para recibirla. Y no se está dispuesto a recibir ningún tipo de consejo, exhortación, porque si lo hacen, se molestan o se indignan. Hermanos, yo creo sinceramente que todo creyente, así la persona que nos está amonestando, tenga o no tenga razón, lo mínimo que un creyente puede hacer es escuchar y decirle, ¿sabe qué, hermano? Gracias por lo que me está diciendo, voy a orar y meditar si usted tiene razón o no. Pero lo mínimo es tener una actitud de escuchar, no de indignarnos, no de reaccionar con enojo. Algo más quisiera decir en cuanto a esto de amonestaros unos a otros. Nuestro texto de Romanos 15:14 dice amonestaros los unos a los otros, unos a otros. Prácticamente Pablo lo está mostrando acá como si fuera un derecho y una responsabilidad. ¿Sí lo notan? Y lo que quiero hacer énfasis antes de avanzar al siguiente verso es que la amonestación no es algo, iglesia, que se limita solamente a los pastores. Amonestaros los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier hermano o hermana en Cristo puede llegar a hacerlo legítimamente según las Escrituras. No se necesita de una autoridad para amonestar a alguien. Un hermano en la fe, en amor, lo puede hacer hacia otro. El texto nos está diciendo que es algo que no se limita solamente a los líderes o a los pastores en una iglesia. Entonces, creo sinceramente que necesitamos aprender a ambas cosas. Necesitamos aprender a amonestar en amor y necesitamos aprender también a ser ¿qué? Amonestados y a recibir todo consejo. Creo que allí hay una aplicación muy práctica para nosotros, hermanos. Sin embargo, también está la necesidad de recordar. Verso 15. Os he escrito, hermanos, dice Pablo, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Haceros recordar. Pablo acá
es como si acá, hermanos, empezara la recta final de Romanos. Acá entramos ya en la última parte de la carta a los romanos. Y lo hace Pablo volviendo poco a poco al tema de su inicio, de su introducción. ¿Cuál fue el tema del inicio de la carta? El ministerio de Pablo y la expansión del evangelio a los gentiles. Pablo es consciente acá de que por momentos él ha escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, pero también lo hace porque tiene autoridad para hacerlo. ¿Por qué tiene autoridad para hacerlo? Los 12 apóstoles y Pablo tenían la autoridad sobre todas las iglesias locales del Nuevo Testamento. Ellos tenían una autoridad. ¿Eso, por ejemplo, sucede hoy en día o no? No. Un pastor solamente ejerce autoridad sobre la iglesia local que pastorea. Además, por supuesto, porque no existen apóstoles hoy en día. Pero en ese momento, los 12 apóstoles y Pablo en verdad legítimamente gozaban de una autoridad para poder amonestar a diferentes iglesias locales. Pero aparte de esto, Pablo tenía una autoridad especial porque Pablo fue llamado, a él se dice que es apóstol de ¿quiénes? De los gentiles, como veremos ahorita en un momento. Tenía cierta autoridad también porque la iglesia de Roma, de los romanos, aunque allí habían judíos, por supuesto, y por eso fue que se presentaron las discusiones y eso, principalmente estaba compuesta ¿por qué? Por gentiles. Principalmente estaba compuesta por gentiles. Sin embargo, él les escribe como para haceros recordar, como dice la Biblia de las Américas, para que ustedes recuerden otra vez, hermanos y amigos, nunca digas, ahí está el pastor hablando de lo mismo de siempre. ¿Saben? Algo maravilloso de la Biblia es que no se cansa la Biblia de repetir las mismas verdades, siempre. ¿Y por qué? Esto se debe a algo. Esto se debe a porque nosotros, tú y yo, y todos los creyentes, tenemos una inclinación a algo. Somos propensos a algo, a olvidar. Todos somos propensos a olvidar. Yo estoy casi seguro, hermanos, y acá me incluyo acá también. Si nosotros preguntamos, ¿recuerdas tú las lecciones importantes de la enseñanza de hace 20 días o de hace un mes? Estoy seguro que son muy poquitas las cosas de las que recordamos. O si les preguntara qué vimos en Romanos 1 o en 2 o en el 3, estoy seguro que nos costaría trabajo recordarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Tenemos una necesidad de refrescar nuestras mentes y corazones con las mismas verdades acerca de Dios, acerca de nosotros. Por eso Pablo dice que se tomó el atrevimiento de escribir esto con autoridad. Ahora, consideremos un momento lo que tiene que ver con Pablo como apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo no se llamó a sí mismo al ministerio como apóstol, ¿cierto? Él no se autoproclamó un apóstol, sino que él llegó a ser apóstol de Cristo ¿por qué cosa? Por la voluntad de Dios. Y hay varios textos. La misma carta como empezó, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Primera de Corintios 1:1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él fue un ministro de Jesucristo, como lo dice el verso 16 de nuestro pasaje. Si él era un ministro de Cristo, ¿qué quiere decir? Que su mensaje era acerca de ¿quién? De Cristo. Y que él tan solo venía a ser un simple mensajero, un portavoz o un embajador de Cristo. Iglesia, si un mensajero se atreve a alterar el mensaje de su Señor, está siendo infiel. Un mensajero solamente tiene un objetivo: comunicar el mensaje tal como lo ha recibido.
Por eso Pablo decía cosas como la siguiente: nosotros predicamos a Cristo crucificado. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Él fue llamado apóstol de los gentiles por la gracia de Dios, como todo en la vida cristiana. El apostolado, ese oficio extraordinario, no era un asunto de méritos, no era un asunto de logros, no era un asunto de capacidades. Es más, hermanos, ¿qué vemos diciendo a Pablo? Soy el más pequeño de los apóstoles y no soy, ¿qué? Digno. Primera de Corintios 15, del 9 al 10. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo era consciente que él llegó a ser apóstol por la voluntad de Dios y por su gracia solamente. No soy digno, decía él. Sin embargo, fue comisionado por Cristo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el camino a Damasco, ¿recuerdan? La conversión de Pablo, ¿recuerdan cómo fue, cierto? Cuando él llega a Damasco, después del episodio de que él se queda ciego, Dios le habla a un hombre llamado como Ananías, para que vaya donde Pablo, le restaure la vista y lo comisione. Y Ananías al principio se resiste: yo no voy a ir a donde este hombre. Pero Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles. Ese texto es Hechos 9:15. Allí tenemos una alusión literal de Cristo comisionando a Pablo para que vaya a los gentiles. Y otro texto, por ejemplo, Gálatas 2:9. ¿Por qué leo estos versículos? Porque argumentan por qué Pablo es llamado apóstol de los gentiles. Gálatas 2:9 habla Pablo: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran considerados ¿qué? Columnas, nos dieron a mí, o sea, a Pablo y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Gálatas 2:9. Volviendo a nuestro texto de Romanos 15, Pablo dice las siguientes palabras: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles y ministrando el evangelio de Dios. El verso 16, ministrando el evangelio de Dios. Cuando la Biblia usa esa palabra, esa frase, hermanos, es una alusión al sacerdocio del Antiguo Testamento. Es decir, de alguna manera es como si el apóstol estuviera viendo a los gentiles que creían en Cristo como una ofrenda para Dios, como una ofrenda para Dios, y él se veía a sí mismo como un ¿qué? Como un sacerdote, cuya ofrenda a Dios era los gentiles que venían a Cristo. Todo el énfasis de Pablo en su apostolado estuvo en los gentiles. Versículo 18 nos habla la obediencia de los gentiles. Eso no quiere decir que Pablo no amara a los judíos. Nosotros estuvimos viendo en su momento Hechos. ¿Y cuál era la costumbre de Pablo? Antes de ir a los gentiles iba a las sinagogas. Y él en muchos lugares le vemos diciendo: prefiero ser separado de Cristo, ser anatema, con tal de que sus compatriotas vieran a Cristo y demás. Pero su enfoque estuvo en los gentiles, para que ellos obedecieran ¿a qué cosa? Al evangelio de Cristo. Obedecieran a la fe, respondieran al evangelio. También quisiera que viéramos o hacer notar en estos versículos del 15 en adelante cómo Pablo habla con mucha naturalidad
acerca de las personas de la Trinidad. ¿Sí lo notan también en esos versículos? Nos habla la gracia de Dios, nombra a Cristo Jesús, pero algo, al Espíritu Santo. Miren el verso 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verso 16 al final. Que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Iglesia, hermanos y amigos, no olvidemos nunca la necesidad absoluta del Espíritu Santo. Pablo era consciente de ello. Sin su poder y sin su obrar del Espíritu Santo, todo el ministerio de Pablo hubiese sido completamente infructuoso. Infructuoso. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy, iglesia. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Sin el Espíritu que vivifica, todo a nuestro alrededor, incluyéndonos, será muerte y huesos secos, como lo vio Ezequiel en su visión. Sin el Espíritu que vivifica, todo a nuestro alrededor será muerte y huesos secos. Es el Espíritu Santo quien hace en últimas que el Evangelio traiga vida a un alma. ¿Cuánto dependemos de Él, iglesia? ¿Cuánto necesitamos de ese poder del Espíritu de Dios? Por eso Pablo decía a los Corintios, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hay una grande necesidad. Hermanos, sin el Espíritu nada ocurrirá. En vano vela la guardia, en vano se esfuerzan los edificadores. Versículo 17 de Romanos 15. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. La palabra de Dios, la Biblia, nos llama a que tengamos cuidado de jactarnos o de gloriarnos en otras cosas, en otras personas o incluso en nosotros mismos. Algo a lo cual también nosotros somos muy dados, muy propensos. La vanagloria, dice la Biblia. Y tenemos en el apóstol un ejemplo a seguir en esto. Hermanos, nosotros no solamente somos llamados a seguir las pisadas de Cristo, también somos llamados a seguir las pisadas de todo aquel que sigue a Cristo. Por eso Pablo dice en un lugar de las Escrituras que lo imitemos a Él como Él imita a Cristo. ¿Por qué sabemos que tenemos en Pablo un ejemplo en no gloriarnos en nosotros mismos? Bueno, él decía cosas como, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Procuró siempre gloriarse en una sola persona. ¿En quién? En Cristo. Y procuró gloriarse solamente en una obra, en Cristo y en el crucificado. Sin embargo, el ministerio de Pablo, como apóstol de los gentiles, estuvo acompañado, según el versículo 19, de señales y de prodigios. Señales y prodigios. Fueron muchos, hermanos, y creo que la Biblia, Pablo en varios lugares hasta los menciona por nombre propio. Fueron muchos quienes trataron y se esforzaron por desestimar, menospreciar y desechar el apostolado de Pablo. O sea, dijeron que el ministerio de Pablo como apóstol no era legítimo. Trataron de descalificarlo. Sin embargo, Pablo
el apostolado de Pablo tuvo características propias de ese oficio extraordinario llamado apóstoles. ¿Por qué? Pablo fue testigo ocular del Cristo resucitado. El Cristo resucitado se le apareció en persona camino a Damasco. Cristo en persona lo llamó y lo comisionó. Y además de esto, su predicación del Evangelio algunas veces estuvo acompañada de señales y de prodigios. Esa frase, señales y prodigios, nos recuerda que hubo momentos decisivos en la historia de la redención donde Dios hizo señales y prodigios. En el Éxodo, por ejemplo, en tiempos de Elías, de Eliseo, en los tiempos de nuestro Señor y los apóstoles. Pero ¿cuál era el objetivo de estos señales y prodigios? Solo había un objetivo: la autentificación del mensaje que estaban siendo proclamado y la legitimidad del oficio de esos hombres, de esos hermanos. Pero más poderoso que los prodigios y las señales era el mensaje mismo del Evangelio. De manera que no seamos como esa generación mala y adúltera que demanda señal, que demandaba señales y prodigios, porque a estos el Señor responde que no les será dada señal, sino la del profeta Jonás, que era ¿cuál? La resurrección del Hijo de Dios, la resurrección de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No vendrá por vista, no vendrá por señales, no vendrá por prodigios. Consideremos los últimos versículos de nuestro texto, del versículo 19 al 21. Por lo tanto, el apóstol se entregó en cuerpo y alma, porque se cumplió lo dicho por el Señor en Hechos cuando anunció que el Evangelio sería anunciado por Jerusalén, que pasaría por Judea, por Samaria y que llegaría hasta los fines de la tierra. Hechos 1:8. Y en estos últimos versículos habla de la extensión del Evangelio en cuanto a su lugar de predicación, desde Jerusalén hasta una región que él mismo llama Ilírico. Esta región, hermanos y amigos, era una provincia romana en los territorios que ocupan hoy actualmente los países balcánicos, Antigua Yugoslavia, Albania y Macedonia, en el mar Adriático. En Hechos de los Apóstoles se nos dice que dentro de los viajes misioneros de Pablo, él llegó hasta Macedonia, ¿recuerdan? La región de Macedonia. Pero analicemos un momento algo en cuanto a esa frase. ¿Cuál frase? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Porque acá va más, tiene que ver más que la región. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo, tenía que ver con la extensión, claro, pero también tiene que ver con el contenido del mensaje. La Biblia de las Américas traduce esa frase, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, de esta manera: he predicado en su plenitud el Evangelio de Cristo, en su plenitud. Esto nos enseña, iglesia, que hemos de procurar anunciar el mensaje como plenamente y no parcialmente o incompletamente. ¿Por qué? Porque si de alguna manera nosotros anunciamos solo la gracia de Dios en Cristo, no estamos anunciando el Evangelio plenamente. Si nosotros anunciamos solo la ley y los mandamientos, no estamos anunciando plenamente el Evangelio. Si no se habla del pecado y de la condenación eterna o de la culpa o de la justicia de Dios, no se está hablando del Evangelio plenamente. Si no se está hablando de la vida, la persona, la muerte y la resurrección de Cristo, no estamos anunciando el Evangelio de Dios plenamente. Si no se demanda la fe y el arrepentimiento, no se está anunciando el Evangelio en su plenitud. De manera que allí es muy importante esa frase, esa palabra inspirada que dice allí:
todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y ese es el Evangelio que está en la Biblia. ¿Se acuerdan a Pablo diciendo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras? Murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y finalmente, para entrar a nuestra última parte, al final obviamente vemos el esfuerzo de Pablo en el versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Iglesia, la predicación del Evangelio de Cristo o anunciar su nombre no es algo que viene por sí solo. Es decir, demanda un ¿qué? Un esfuerzo. Ahí dice claramente la palabra. Un esfuerzo, una dedicación, una disciplina, como todo lo demás en la vida cristiana. Y Pablo deliberadamente y estratégicamente pensó en aquellos lugares donde Cristo no había sido anunciado aún o nombrado aún. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo era consciente de que en su momento, cuando él escribió la epístola, en muchos lugares el evangelio ya había llegado. Habían creyentes, habían iglesias locales ya establecidas. También Pablo sabía que él no era el único obrero que existía. Pablo era consciente que habían otros apóstoles, que habían otros misioneros y demás. Pero él fija su atención en los lugares oscuros, donde no ha resplandecido en absoluto el evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque los otros lugares no necesitan el evangelio? No, lo siguen necesitando. Acuérdense que el evangelio es para toda la vida y es para creyentes. Pero sin duda Pablo vio una mayor necesidad en los lugares donde el evangelio era completamente desconocido. Y ese texto o eso me lleva a recordar, ¿se acuerdan de Pablo y de Apolos? Eso es un ejemplo de eso. El que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Se acuerdan de que uno plantó y el otro regó? Pero ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios quien da el crecimiento. Unos siembran, otros riegan, pero en últimas Dios es el que da el crecimiento conforme a su voluntad soberana. Y todo eso nos lleva a nuestro último versículo, para que se cumpla una profecía dada por Isaías. Acompáñenme a Isaías capítulo 52. Isaías 52, versículo 13 al 15. Isaías 52, verso 13 al 15. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿De quién está hablando acá Isaías? De Cristo, el siervo sufriente, experimentado en quebranto, y que su nombre y su salvación llegaría a los fines de la tierra. Muchos que nunca habían oído hablar de él, lo verán. ¿Qué quiere decir lo verán? Lo verán, no está hablando físicamente, hermanos, está hablando de una realidad espiritual. Lo verán, creerán con los ojos de la fe. Y muchos entenderán, no solamente en su intelecto, sino de corazón. Entenderán lo que nunca habían oído, verán lo que nunca habían visto, verán y entenderán. Ahí está el misterio de la salvación, hermanos, la conversión del nuevo nacimiento.
No hay otra forma, no hay otro camino, porque Dios se agradó en salvar no por la sabiduría humana, sino por la locura de la predicación. Esto hace eco de las palabras del mismo autor en la misma epístola. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Quiero terminar con estas aplicaciones. ¿En qué te glorías o en qué nos estamos gloriando? Porque la Biblia dice que si hemos de gloriarnos ¿en quién? En el Señor, en su evangelio y en su salvación. En la cruz, iglesia, la cruz debe ser nuestra gloria y esperanza. Cristo debe ser nuestro todo. Cuídate y cuidémonos de no estar gloriándonos en nosotros mismos. Segundo, hermanos y amigos, el método de Dios no ha cambiado. Me refiero a la salvación y a la predicación, eso no ha cambiado. No existen tácticas, estrategias, mercadeo. El mismo evangelio puro, sencillo y poderoso, el cual Pablo decía que es poderoso para salvación para todo aquel que cree. Por lo tanto, sin duda acá tenemos también un llamado a esforzarnos, cual Pablo, y para que de alguna manera no fingida y natural, con completa naturalidad, podamos ser portavoces de las mejores noticias. Como las noticias que en su momento dieron los ángeles cuando el Verbo se hizo carne, cuando se le apareció a los pastores en el campo y dijeron gloria a Dios en las alturas y a los hombres en la tierra paz y buena voluntad. ¿Qué era eso, hermanos? El Evangelio. Porque el Evangelio es el mensaje de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Acá también tenemos una aplicación de orar por todos aquellos lugares donde Cristo aún no es conocido, donde su evangelio aún no ha sido anunciado siquiera una vez, lugares remotos, oscuros, porque existen lugares así, aunque no lo creamos, aún hoy en día, en nuestro tiempo, existen lugares que son inhóspitos para el evangelio. Y debemos orar para que se siga cumpliendo esta profecía de Isaías que acabamos de leer. ¿Cuál? Que más ojos vean, que más ojos vean y que más oídos entiendan. Vengamos pues todos a Cristo, hermanos, porque este evangelio sigue siendo predicado y disponible y se sigue ofreciendo para todos los hombres. Por lo tanto, debe ser nuestra oración que Cristo Jesús y su cruz nos resulte olor de vida para vida eterna y no olor de muerte para condenación. Oremos, hermanos, a nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para abrir tu palabra, que nos has hablado a través de las palabras del apóstol, al cual tú inspiraste con tu Santo Espíritu. Te queremos pedir perdón, Señor, porque resulta evidente que cuando tu palabra se aplica a nuestras vidas, somos hallados faltos de muchas maneras. Danos amor, danos gracia para amarnos, corregirnos, amonestarnos los unos a los otros. Ten misericordia de nosotros que somos como ovejas. Todos somos ovejas tercas, torpes, olvidadizas, que podemos errar, que nos podemos descarriar, pero tú eres, oh Dios, nuestro buen pastor,
el gran pastor que dio su vida por las ovejas, que nos guardas, que nos proteges, que nos preservas también. Y hoy te queremos dar gracias, Señor, porque es maravilloso lo que has hecho durante todos estos siglos de historia y lo que sigues haciendo. Gracias, Señor, porque muchos de nuestros ojos, de nuestros hermanos, han sido abiertos, nuestros oídos oyen, pero eso ha sido solo por un gran poder de salvación y de conversión que solo tú puedes llevar a cabo. Ruego, Señor, para que este evangelio pueda seguir siendo anunciado y tú sigas llamando a los que conforme a tu propósito tú quieres extender tu misericordia y tu compasión. Ruego, Señor, para que nuestros ojos puedan ver, nuestros oídos puedan entender con el corazón las buenas nuevas de salvación. Te ruego para que sea una realidad de entre todos los que estamos presentes, que estemos en paz contigo, completamente en paz, reconciliados en Cristo Jesús. Y si no, Señor, si hay alguno acá que no está en este estado, en esta condición, ruego para que en tu poder, en tu gracia y en tu amor quieras traerlo a ti y que tu gracia pueda ser derramada sobre él. Te pido todo esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro amado Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén.